Ya, entonces empezamos con la grabación de esta segunda sesión del taller de nutrición y empezamos a ver cuáles son algunos medicamentos que han escuchado que se toman para hipertensión o para diabetes, qué tipo de recomendaciones han escuchado que les da el médico para tratamiento de estas enfermedades. Muchas gracias, Rosy, por compartir aquí en el chat. Nos está comentando que ella tiene hipertensión y el medicamento que toma es losartán. Muy bien. Ya nos mencionaba Dalila, ¿no? Otro medicamento que es el captopril. ¿Y el otro? Amaril, ¿y qué el otro? En el abril, ¿no? Sí, claro. Ya tengo. Sí. Hola, me llamo Celestina, buenas tardes. Mi esposo tiene 12 años de ser diabético e hipertenso. Okay. Y está controlado, tiene para la diabetes toma Amaril de 2 miligramos, empezó tomando 2 diarios y ahorita toma 2 en la mañana y 2 en la noche. Pero hay veces que no los toma porque se controla mucho también con la dieta. Entonces a veces le baja cuando, no sé, a veces yo creo que excede a lo mejor en los cereales, bueno, más bien en el pan o algo, porque se checa la glucosa cada semana y pues más o menos va controlándose. Entonces, a veces sí lo toma en la noche, a veces nada más lo toma en la mañana. Y para la presión toma nifedipino, lo acaban de cambiar, 10 años estuvo tomando en Alapril y ahora se lo cambiaron hace 2 años por nifedipino, pero siempre está con 120. O sea, está estable. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Sí, por nada. De los medicamentos que se prescriben para la presión arterial elevada o para hipertensión arterial, es importante mencionar que tienen diferentes funciones. Es decir, el objetivo general de todos estos medicamentos es disminuir la presión arterial y mantenerla en rangos normales, es decir, que el corazón no esté ejerciendo demasiada fuerza para poder bombear toda la sangre a nuestro cuerpo. Pero hay una gama de medicamentos que tienen diferentes efectos que como resultado final obtienen una disminución de la presión arterial, pero actúan en diferentes, digamos, puntos o en diferentes etapas del proceso de la regulación de la presión arterial. Hay algunos, por ejemplo, que son diuréticos, porque queremos evitar que haya retención de líquidos, porque con un aumento en el volumen sanguíneo, el corazón tiene que trabajar todavía más para bombear mayor cantidad de sangre en el organismo. Entonces queremos mantener un equilibrio de un volumen sanguíneo normal, adecuado, y por eso algunos médicos prescriben diuréticos para evitar esta retención de líquidos, que aumente el volumen de la sangre y que entonces el corazón haga un sobreesfuerzo para bombear toda esa sangre. Hay otros medicamentos que actúan a nivel de riñón y que lo que hacen, digamos, es regular qué tanto sodio y qué tanto potasio se está filtrando o se está reteniendo en sangre, porque estos dos iones o estos dos minerales, electrolitos, tienen un papel activo tanto en la retención de líquidos como en la regulación de la presión arterial. Entonces, vamos a ver que hay algunos medicamentos que actúan en diferentes etapas del proceso. La idea no es darles una clase de farmacología, sino mi interés
es el siguiente. Dado que cada medicamento tiene una acción o un objetivo en específico, es importante cuidar que no haya interacción entre medicamentos diferentes y que no haya una interacción entre medicamentos y alimentos. Es muy probable que si ustedes tienen alguna condición médica que implica que tomen algún fármaco o si alguno de sus familiares lo hace, habrán escuchado que el doctor les recomienda, por ejemplo, tomarlos en un mismo horario. Algunos se toman en ayunas, otros se toman acompañados de alimentos. En general se recomienda evitar, por ejemplo, el jugo de toronja con algunos medicamentos porque hay una interacción entre algunos compuestos de, digamos, aceites esenciales de la toronja con los fármacos. Al final de cuentas, todo se acaba reduciendo a nivel celular en estructuras químicas que interactúan entre sí. Y lo mismo ocurre también para los fármacos destinados a personas con diabetes. En general, otra vez, el objetivo es mantener regulada la glucosa en sangre, pero hay alimentos, hay suplementos, ya sean naturales, de herbolaria o de terapias alternativas, que pueden exacerbar o bloquear el efecto de estos fármacos. Entonces, es importante que tengan todas estas cuestiones en el radar para que si el médico no se las ha explicado de manera detallada, ustedes puedan hacer estas preguntas, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que le podrían hacer a su médico es conocer exactamente el nombre del medicamento o medicamentos que les va a prescribir. A veces lo que hacemos es tomar la receta, llevarla a la farmacia, que me la surtan, y a veces no recuerdo el nombre del medicamento que estoy tomando, y entonces si tengo que hacer otra consulta, por ponerles un ejemplo, con otro médico de otra especialidad, con un gastroenterólogo, por ejemplo, o con un cardiólogo, si yo no le platico todos los medicamentos que estoy tomando, en una de esas me hacen interacción entre las pastillas o entre los medicamentos que yo pueda tomar. Entonces, lo primero es conocer el nombre del medicamento que estoy tomando, la dosis que me están enviando, que a mí me quede claro, es una pastilla, media pastilla, un cuarto de pastilla, en qué horarios los debo tomar y bajo qué condiciones. Hay algunos medicamentos, les decía, que se tienen que tomar en ayunas, es lo primero que tengo que tomar en mi día. Y hay otros, como la metformina, por ejemplo, que lo tengo que tomar cuando estoy consumiendo alimentos para bajar la glucosa en sangre. Si yo me tomo la metformina cuando no estoy comiendo ningún alimento, puedo tener algo que se llama hipoglucemia. Es decir, que la glucosa en sangre se me baje todavía más de lo esperado o de lo normal. Y entonces puedo tener algún desmayo, sudoración, pérdida de conciencia. ¿Por qué? Porque no hay suficiente glucosa para que funcionen los órganos básicos. Tenemos 2 órganos en el cuerpo que solo se saben alimentar de glucosa, que son el cerebro y el corazón, nada más. Y entonces necesito tener una concentración de glucosa en la sangre óptima que me permita asegurar ese suministro de glucosa tanto para el cerebro como para el corazón. Y si yo me tomo la pastilla para bajar la glucosa cuando no estoy comiendo, la puedo bajar de más. Y el problema es que yo no le puedo decir al cuerpo, ciérrala la llave, ya no dejes que se vaya más glucosa. La glucosa se sigue bajando. Entonces, por eso hay medicamentos que se acompañan con alimentos, ¿sí? Si algún otro médico los está viendo,
si tuvieron, por ejemplo, algún golpe y les mandaron paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco o algún otro medicamento para el dolor, por ejemplo, necesitan preguntarle al médico si hay algún riesgo o si no hay ningún riesgo de que tomen ambos medicamentos juntos. Y también es importante que al médico o al profesional de la salud que los atienda sea un enfermero, un nutriólogo, un doctor especialista o médico general. Es importante que también les platiquen si toman algún suplemento. Es muy común que recibamos información sobre remedios o suplementos o cositas que me pueden servir para estas enfermedades. Muy común que, mi comadre me dijo que con la hierba del sapo o con la hierba de San Juan o con el té de moringa se me baja el azúcar en la sangre. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy tomando un medicamento que tiene ese mismo objetivo, bajar mi glucosa en sangre, y yo le agrego que me tomo esa pastilla con el tecito de hierba para bajar la glucosa en sangre, otra vez se me puede pasar la mano y se me baja además la glucosa en sangre. Entonces, por eso es súper importante que al profesional de la salud que sea que los atienda, le compartan toda esta información completa. No nada más el tratamiento médico, sino también sus hábitos de alimentación y qué otro tipo de suplementos o de terapias adicionales están llevando a cabo para que la atención de su salud sea lo más precisa posible. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Pueden, si tuvieran alguna duda, abrir su micrófono o escribirla en el chat, como se sientan más cómodos. También puede ser si son alérgicos a algún medicamento, ¿no? Totalmente, sí, eso es súper importante también reportarlo. Si ustedes, ya sea por experiencia propia o por un diagnóstico médico, detectan que tienen alergia a algún fármaco o algún medicamento, a la penicilina, por ejemplo, es el más común, etcétera, etcétera, también es importante que se lo compartan a su médico. ¿Alguna otra pregunta? ¿O por ahora vamos bien? Vamos bien, perfecto. Entonces, visto ese punto de los medicamentos y la importancia que tiene ver que hay un tratamiento completo, no nada más con fármacos, sino con la dieta, con suplementos, y que todo tiene que quedar armonioso para que no se bloqueen o se exacerben los efectos de uno o de otro y que luego eso me represente complicaciones. Vamos a pasar a lo siguiente. La idea del taller es brindarles herramientas para el autocuidado de hipertensión o de diabetes. Entonces, una de esas primeras herramientas que vamos a tener es aprender a hacer mi lista del súper, aprender a elegir los productos más saludables en medio de la amplia oferta que hay de productos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver a qué me refiero con estas recomendaciones. Denme un segundo. En lo que esta cosa se pone. Me dicen si ya lo alcanzan a ver. Entonces, hay diferentes tipos de etiquetado en los alimentos. Están los que llamamos sellos nutrimentales, que es el tipo de etiquetado que se maneja ahora en nuestro país, en México. Son etiquetados de advertencia
sellos nutrimentales que nos dicen, por ejemplo, o nos advierten sobre el exceso de algún ingrediente en ese producto que estamos queriendo comprar. Están también las leyendas, mensajes muy breves, muy cortos, informativos sobre el contenido de ese producto empaquetado. Les pongo aquí el ejemplo de contiene cafeína, evitar en niños. Porque no es un ingrediente que estemos buscando que los niños consuman. Después está la tabla nutrimental, es parte del etiquetado que viene en la parte posterior o en la parte de atrás de los productos y en donde hay un desglose por tipo de nutrimento, de cuál es la composición de ese alimento o de ese producto. Por ejemplo, en esa tabla nutrimental podemos ver cuál es la cantidad de calorías que aporta ese producto, cuál es la cantidad de grasas, qué tipo de grasas contiene, saturadas, mono o poliinsaturadas, si contiene hidratos de carbono o no, cuántos de esos son azúcares añadidos, cuántos de esos son fibra, si el producto contiene colesterol, sodio, vitaminas, etcétera, etcétera. Están las guías diarias de alimentación que les resultarán familiares o conocidas porque este era el tipo de etiquetado que teníamos anteriormente, el que llamábamos etiquetado frontal de alimentos, y que ahora hemos cambiado por los sellos nutrimentales. Y por último está la lista de ingredientes. Uno pensaría, bueno, ¿y es necesario que yo revise cada una de esas cosas? Y la respuesta es que sí. Además de estos datos, ¿qué otras cosas aparecen en la etiqueta de un producto que yo encuentro en el súper? La denominación. Y esto podría parecer que a lo mejor no me interesa conocer la denominación del producto y puede que sea información valiosa. No sé si hayan observado, pero en el área de los quesos, por ejemplo, de los lácteos, de salchichonería, etcétera, podemos ver que hay unos que dicen queso panela y otros productos que dicen queso tipo panela o queso manchego y quesos tipo manchego. Eso es la denominación del producto. ¿Y por qué me fijaría yo en eso? ¿Por obsesiva, compulsiva, repulsiva? No. Porque si es un queso tipo, significa que es un producto formulado para parecerse o para imitar el sabor del producto original. Y entonces eso significa que en sus ingredientes hay algún aditivo o algún componente en la fórmula que fue modificado para imitar ese sabor, pero que no es la formulación original del producto. Por ponerles un ejemplo. Hay algunas bebidas ahora que dicen alimento líquido a base de arroz. No dice leche de arroz, dice alimento líquido a base de arroz. Entonces, eso, digamos, están obligados los productores a ponerlo para distinguir de la que nosotros conocemos como leche, un derivado lácteo, producto de origen animal, de otros productos de origen vegetal, por ejemplo, como la leche de arroz, de avena, de amaranto, de chícharo, de soya, de alpiste y de toda la variedad que hay ahora. Luego, ¿qué otra información viene en la etiqueta? La cantidad y el tamaño de porción. Ojo aquí, porque en la industria de alimentos, lo que se llama porción es diferente de lo que desde el área de la salud, como nutriólogos o como médicos, conocemos como porción. ¿Por qué? Porque de repente hay productos que dicen el tamaño de porción es de 100 gramos. Y resulta que yo como nutrióloga les diría, bueno, de ese producto, usted nada más se come media porción, es decir, 50 gramos. Entonces,
En el etiquetado de alimentos se utiliza un tamaño de porción para estandarizar a todos los productos que hay en oferta y que sean comparables entre sí. Ahorita explico un poquito más eso. A lo mejor ahorita suena muy abstracto y como que, ¿y eso para qué me importa? Ahorita lo vamos a ver con detalle. Luego, está la lista de ingredientes. Y en esa lista de ingredientes hay algunos de origen natural y otros de origen artificial o modificados. Y vamos a ver que aunque sea de mucha pereza, hay que prestar atención a esa lista de ingredientes, porque puede contener algo que me favorezca o que me perjudique si tengo alguna de las enfermedades que estamos abordando ahora, que son hipertensión y diabetes. Está la fecha de caducidad y si contiene o no alérgenos. Hay algunos productos que dicen, por ejemplo, este producto es procesado en máquinas en las que se procesan nueces, soya, leche, para que uno esté advertido y si tiene alergia a alguno de esos ingredientes, mejor no comprar ese producto. Hay otras leyendas que dicen, fenilcetonúricos contiene fenilalanina. ¿Por qué? Porque hay personas que son alérgicas a este aminoácido. Entonces, es importante, son casos rarísimos, pero si se tiene esa condición, es importante saber si es un producto apto para mí o no. Ahora muchos productos dicen, contiene gluten, o este producto es libre de gluten. ¿Por qué? Porque hay personas con intolerancia a eso. Dato curioso, ¿no? De cultura general, esta es la norma oficial mexicana, la 051, la que regula el etiquetado, tanto frontal como posterior, de todos los productos que podemos comprar en el súper en territorio nacional. Y entonces, esta norma fue modificada apenas en 2020, entró en vigor el nuevo reglamento o las modificaciones a esta norma para el nuevo etiquetado de alimentos. Entonces, a partir de 2020, hace 2 años, empezamos a ver en el mercado estos productos con sellos, exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sodio. ¿Por qué? Porque antes teníamos ese etiquetado que ven a su derecha. Era la cosa más confusa del planeta, ni entre profesionales de la salud lo sabíamos interpretar. Aquí un ejemplo, ¿no? Con el etiquetado anterior. Esta es una marca de té helado, sabor limón. Y entonces, si se fijan, viene aquí el ejemplo de una porción de 200 mililitros aporta esta cantidad de nutrimentos y una porción de 600 mililitros, vamos a concentrarnos en los azúcares, por ejemplo. Decía este etiquetado, una porción de 600 mililitros, es decir, la botella completa, aporta 75 gramos de azúcares y se supone que eso equivalía al 60% de los azúcares que deberíamos de consumir en un día, en 24 horas. Entonces imagínense, la mitad, más de la mitad de los azúcares que debíamos de consumir en un día, ya me los eché en una botellita de té helado. Más aparte, mis preparaciones en casa, si tomo agua de sabor endulzada con azúcar, si me como un pastelito, unas galletas, el cereal, el yogur de sabor, etcétera, etcétera. Ni les digo, ya súper rebasamos la cantidad de azúcares recomendados al día. ¿Cuál era el truco o el engaño con este etiquetado? Que dice aquí que 75 gramos de azúcares equivalen al 60% de lo que yo debería de consumir, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que los azúcares añadidos, es decir, que no son propios del alimento, no son los azúcares del plátano o de la fruta, sino que es azúcar que yo le adiciono al producto, no debería de exceder la cantidad de 50 gramos de azúcares añadidos. Y esta porción de 600 mililitros tenía 75. Entonces, en realidad, esa porción me aportaba 150%, es decir, más la mitad o 50% más de lo que debería yo de comer al día en una sola botellita de té helado con sabor a limón.
Y si a eso, como les platicaba, le sumamos que ese té helado y me lo tomé a mediodía, pero aparte comí yogurt sabor fresa en la mañana y le eché granola y lo acompañé con unas galletas de canela y luego en la tarde me comí un chocolatito y así le vamos sumando y sumando, por supuesto que excedemos la cantidad de azúcares añadidos que es recomendable consumir. Entonces, en vista de que este etiquetado era súper difícil de interpretar, cambiamos a un etiquetado frontal de advertencia. Copiamos la experiencia de Chile. Chile fue el primer país que tuvo este tipo de etiquetado. Y ahora ya tanto en Uruguay como en Argentina se están haciendo esfuerzos para aplicar este mismo etiquetado frontal de advertencia. Y aquí retomo lo de los tamaños de porción que les mencionaba hace un momento que vienen en un producto. Veíamos en el ejemplo de la botellita, dice una porción de 600 mililitros. Pero había productos en los que aparecía una porción de 200 mililitros me aporta el 20% de azúcares. Entonces yo me pude ir con la finta de, pues una porción, el 20%. Y no alcanzaba yo a ver, bueno, pero esa botella tiene 600 mililitros. Significa que tiene 3 porciones de 200 mililitros. ¿Me explico? Eran unas cuentas terribles y entonces lo que se ha hecho ahora con este etiquetado frontal de advertencia es estandarizar el tamaño de porción. Ahora todos los productos dicen una porción de 100 gramos aporta y vienen ahí las cifras. ¿Para qué? Para que si yo voy a comprar unas galletas de chocolate, yo sepa que no importa la marca que sea, el sabor que yo elija, la porción en la etiqueta, la información que está ahí es por 100 gramos de ese producto. Entonces, yo puedo comparar 100 gramos de unas galletas contra 100 gramos de otras galletas y ver cuál tiene los mejores ingredientes, cuál tiene menos azúcares, porque la cantidad de producto que estoy comparando es la misma. ¿Más o menos queda claro? Entonces, ¿cómo le hizo la regulación del etiquetado para establecer a partir de qué punto se le puede poner a un producto exceso de calorías, azúcares, grasas, etcétera? A partir de los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de ese perfil de nutrimentos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque antes lo que hacía la industria de alimentos era poner sus propios criterios, como lo veíamos hace un momento. Como si los 75 gramos de azúcares equivalieran al 60% de lo recomendado, cuando lo recomendado máximo eran 50 gramos, no 75, ni más. Entonces ahora las recomendaciones se basan en el perfil de nutrimentos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es ese perfil de nutrimentos? Ese de ahí. No es para que se lo aprendan, ni mucho menos, es nada más para que sepan de dónde demonios salen esas leyendas de exceso de sodio, exceso de azúcar, total de grasas saturadas, etcétera, etcétera. Entonces, si un producto tiene 1 miligramo o más de sodio por kilocaloría, en ese producto se considera que eso es un exceso de sodio. Si un producto tiene el 10% o más de azúcares libres, del total de energía que me aportan azúcares libres, eso se llama exceso de azúcares. Todos los productos que contengan edulcorantes van a tener la leyenda parecida a la de la cafeína que dice, este producto contiene edulcorantes no recomendado en niños. Si un producto tiene el 30% o más de grasas, de todas las calorías que me aporta ese producto, si el 30% o más provienen de grasas, cualquier tipo de grasas, ese producto va a decir exceso de grasas. Y en específico, si son de grasas saturadas, es cuando es el 10% o más el aporte proveniente de grasas saturadas. Lo mismo ocurre con las grasas trans. Si es 1% o más de grasas trans, ese producto va a decir exceso de grasas trans. ¿Vale?
Entonces, esos son los sellos que hay. Exceso, 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 exceso. Y hay algunos productos en los que no van a ver el hexágono que dice exceso de azúcares. Van a ver un hexágono que dice un sello. ¿Qué significa eso? Que por el tamaño del producto, si es una barrita de chocolate chiquitita, si yo me pongo a ponerle esas leyendas de exceso de azúcares, necesito 3 lupas para alcanzar a leerlo. Entonces, es más fácil identificar, mira, ese producto tiene 1, 2, 3, 4 o hasta 5 sellos. Además de estas leyendas que dicen ahí, contiene edulcorantes o contiene cafeína. Entonces, primera recomendación para hacer el súper. Entre menos sellos tenga el producto, mejor. Por eso les pongo ahí abajo los colores como a modo de semáforo. Entre más sellos contenga el producto, menos recomendable es. Y la ventaja, como les decía, es que al estandarizar los tamaños de porción que tiene que utilizar la industria de alimentos, un producto es comparable con el otro. Entonces puedo ver entre la inmensidad de pan de caja, el pan blanco Bimbo tiene tantos sellos, pero el pan integral de esta otra marca tiene nada más un sello. Incluso está ese otro pan ahí arriba que no tiene ningún sello. Me llevo el que no tiene ningún sello. ¿Sí? Ese es el primer consejo, que utilicen los sellos a modo de semáforo. Si el producto tiene 1 o 2 sellos, está bien, me lo puedo llevar siempre y cuando no me atasque todo ese paquete de una sola sentada. Hay quesos, por ejemplo, que tienen exceso de sodio. Sabemos que para la elaboración o la preparación de los quesos se necesita agregarle sal. No es nada más el cuajo, no son nada más los cultivos lácticos, sino que también se requiere agregarle sal. Entonces, si un queso dice exceso de sodio, ¿lo puedo comprar? Sí. ¿Qué hago? Que no me acabo el pedazo de queso de 500 gramos de una sola sentada, porque ya sé que me estoy comiendo un exceso de sodio. Preferentemente busco uno que no tenga sellos, pero si no hay, o la verdad el que me gusta, es de una marca que tiene exceso de sodio, pues me lo compro, pero me como una rebanadita. Y lo acompaño de una buena ensalada, mucha lechuga, mucha fibra, para medio compensar el exceso que tiene ese producto, en este ejemplo de sodio, pero puede ser de azúcares, de calorías o de lo que sea. ¿Sale? Sí. Creo que ahí alcanzan a ver. Muy bien. Entonces, ese es un primer consejo. Utilicen el número de sellos como semáforo para elegir sus productos. Ahora, les mencionaba yo al principio que esos sellos de advertencia no son lo único que hay en el etiquetado de un producto. Hay más cosas, incluida la lista de ingredientes. Esa es otra cosa que, lo siento la flojera, pero conviene que lo revisen, sobre todo si es un producto destinado para consumo en una persona que tiene hipertensión o diabetes. Hay que cuidar más la salud. Viene con el paquete. No, hay que hacerlo. Entonces, les decía yo que hay unas leyendas que dicen, contiene edulcorantes no recomendado en niños. Viene aquí, esta es una infografía del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se explica por qué es importante advertir que los productos tienen edulcorantes y por qué no se recomiendan en niños. ¿Por qué? Porque pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué ocurre con los edulcorantes? A nivel del paladar, me exacerban la sensación de dulzor. Con muy poquita cantidad de edulcorante, ustedes lo ven, con medio sobrecito de esplenda, esa cosa es súper dulce, mucho más que el azúcar de mesa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo empiezo a comer productos llenos de edulcorantes, mi paladar se va acostumbrando a sabores cada vez más dulces y se va saturando y entonces de repente
ya con la misma cantidad no me alcanza y necesito comer más cantidad para sentirlo dulce. Y entonces me voy acostumbrando a comer productos dulces, dulces, dulces. Eso genera un riesgo de desarrollar diabetes. Luego, hay algunos edulcorantes, ahorita entramos en ese terreno, de los cuales no se sabe nada sobre sus efectos a largo plazo, sobre todo de los edulcorantes artificiales. Acesulfame K, sucralosa, aspartato. Y todos esos edulcorantes artificiales desconocemos cuál es su efecto a largo plazo. Y mientras nos los estamos consumiendo en cantidades que ni imaginamos. Luego, normalmente este tipo de ingredientes o de aditivos, estos edulcorantes, se encuentran en productos que no son saludables. ¿Cuál es la estrategia de la industria de alimentos? Ah, el azúcar es el enemigo público número 1 ahora. Perfecto, yo saco mi coca sin azúcar. Pero la gente no se la va a tomar si no sabe dulce. Entonces yo le agrego un aditivo artificial para que la gente la siga tomando porque sabe dulce. Son ingredientes que en productos saludables o más naturales no vamos a encontrar. Ningún mango está endulzado con acesulfame K. Ninguno. Pero sí las donitas, los gancitos, las galletas. Como les mencionaba, crean un hábito al sabor dulce. Aún en cantidades mínimas de consumo pueden afectar la salud de niños. Les puede generar episodios de hiperactividad o de ansiedad que físicamente o motrizmente no puedan controlar. Algunas instituciones internacionales prohíben su uso para alimentos para bebés, por ejemplo. En papillas, en fórmulas lácteas, hay instituciones internacionales que prohíben su uso. Pero claro, ya los adultos, como aguantamos un resto, pues nos ponen esos aditivos en la fabricación o en la formulación de esos productos y no nos enteramos. Entonces, ¿por qué les decía que va a ser importante revisar la lista de ingredientes en esos productos? Porque hay diferentes tipos de edulcorantes o de endulzantes. Están los calóricos, los que me aportan calorías, y los acalóricos, que no me dan calorías. Son los que se ponen de moda de, tómate la Splenda, no te da las calorías del azúcar, pero te da el sabor dulce. Y en un principio eso sonaba muy padre. Ay, puedo seguir comiendo dulce, pero sin el exceso de calorías, y entonces yo puedo seguir comiendo como yo quiera en lugar de modificar mis hábitos. Entonces, dentro de los endulzantes calóricos, tenemos los que son naturales o que son azúcares propios del alimento o de los ingredientes, y hay otros que son artificiales. Dentro de los azúcares que aportan calorías y que son naturales, tenemos la sacarosa, mejor conocida como azúcar de mesa, la glucosa, que normalmente se utiliza en jarabes, en forma de jarabe, pues, para agregarlo a los productos, la fructosa, la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, la maltosa, la galactosa y otros ingredientes más. Hay otros endulzantes naturales calóricos como la miel, el jarabe de arce, o la que coloquialmente llamamos miel de maple, el azúcar de palma o de coco, el jarabe de sorgo, ahora también el jarabe o la miel de agave, la fruta del monje, que es otra que se ha puesto muy de moda, que son edulcorantes naturales, pero que sí me aportan calorías. Y hay algunos edulcorantes que me dan calorías, pero que son artificiales, son fabricados químicamente. El jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, es súper utilizado en la industria para endulzar bebidas. Todos los refrescos tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y se ha visto en estudios que al momento de metabolizar ese tipo de jarabes,
se genera un daño al hígado aún mayor que si consumiera yo azúcar. No les estoy diciendo vayan y cómanse el azúcar a puños, no. Elijamos otro tipo de endulzantes y de edulcorantes. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa es de los ingredientes más dañinos y que se siguen utilizando en la formulación de productos, principalmente bebidas azucaradas. Pero hay algunos panes de caja, por ejemplo, que también lo contienen. El caramelo o los azúcares invertidos también son este tipo de endulzantes artificiales. Algunos de estos nombres igual y les resultan nuevos y en su vida los habían escuchado. Bueno, todo eso ha estado ahí siempre en la letra chiquita de las etiquetas de los productos que compramos en el súper. Por eso es importante llevarse unos buenos lentes al súper y dedicarle tiempo para elegir el mejor producto. Ahora, dentro de los endulcorantes o endulzantes acalóricos, los que no me aportan calorías, los coloquialmente llamamos light, están también los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales, por ejemplo, tenemos la stevia, que también se ha puesto muy de moda, ¿no? Los sobrecitos de stevia. Una de las ventajas que tiene la stevia es que después de comerla, si uno se pasa de cantidad, deja un sabor amargo al final, un resabio amargo. Ese es el indicador natural del propio ingrediente para decirnos ya basta, ya no más con eso es suficiente. Y dentro de los endulzantes que no aportan calorías, que son light, entre comillas, pero que son artificiales, tenemos estos nombres padrísimos: aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfame K, ciclamatro, neoesperidina, alitamo y advantamo. Cosas que ni se pueden pronunciar. Tenía un profesor en la maestría que nos decía, revisen la etiqueta de sus productos en el súper. Si tiene más de 15 ingredientes, déjenlo en el anaquel. Ni siquiera tómense el tiempo de leer, déjenlo en el anaquel. Si ustedes hicieran pan casero, el pan se hace con agua, harina, una pizca de sal y no más. Esa cosa se deja fermentar, se hornea. Los ingredientes son muy básicos. Si yo voy a hacer un pan dulce, leche, huevo, harina, azúcar, ralladura de naranja, nunca rebaso los 20 ingredientes. Entonces, si tiene una lista inmensa de ingredientes, déjenlo en el anaquel porque la mitad de esas cosas o más son cosas artificiales que ni conocen y no sabemos qué efecto puedan tener. Otra sugerencia, si los nombres de los ingredientes son estas palabras impronunciables, ciclamato neoesperidina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no se consigue en ninguna miscelánea, en ningunos abarrotes. Déjenlo ahí porque no sabemos qué es. Es una cosa que encontró la industria de alimentos para imitar sabores, texturas, colores, pero que no tenemos ni idea de qué son. Entonces, segundo consejo para el súper, échenle un ojo a la lista de ingredientes. Si contiene alguna de estas cosas, edulcorantes artificiales que no aportan calorías o edulcorantes artificiales modificados como el jarabe de maíz de alta fructosa o azúcares invertidos, déjenlo en el anaquel. Siempre hay una opción más natural, con menos ingredientes y con menos aditivos. ¿Dudas hasta aquí? En el chat de WhatsApp del taller les voy a mandar esta tablita para que con esa tablita vayan al súper y entonces digan, ¿cómo dijo la muchacha esta que se llamaba el edulcorante? Y entonces ya buscan, este sí lo tiene, adiós, y que se quede en el anaquel, ¿sale? Bien. Ahora, hay algunos productos que no tienen esos sellos de advertencia. ¿Cuáles son esos productos que se salvan de este etiquetado? Los que se venden a granel. ¿No han visto ningún brócoli que diga exceso de grasas saturadas? No. Todo lo que se vende a granel queda exento de eso. Los que son sin añadidos, por ejemplo, la leche de vaca natural
sin sabor a fresa, sin sabor a vainilla, sin sabor a chocolate, es un producto que no tiene añadidos. Los quesos, por ejemplo, en teoría no deberían de tener añadidos. Se supone que tienen cuajo, cultivos lácticos o sal para su conservación, pero al ser alimentos que se mantienen casi en su estado puro o neutro, que no se adicionan con sabores, etcétera, están exentos de este etiquetado. Y luego están los ingredientes culinarios. ¿Por qué? Porque ni modo que al kilo de sal, el elefante, le pongan exceso de sodio. Pues de sal, claro que va a tener exceso de sodio, es un kilo de sal, ¿no? Lo mismo la miel de abeja, ni modo que diga exceso de azúcares, pues es miel, de eso está hecho, ¿no? Entonces, esos productos están exentos del etiquetado, pero todos los demás, la leche, si es sabor fresa, va con etiquetado. ¿Por qué? Porque para ponerle el sabor fresa le ponen colorantes, le ponen de estos edulcorantes, sean artificiales, calóricos o no calóricos, etcétera. Se les adicionan cosas de más que los sacan de su estado más puro o neutro. Ahora, pues no podía faltar, ¿no? Hay empresas en la industria de alimentos como Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, Hershey's y demás, que han buscado ampararse legalmente contra los lineamientos del nuevo etiquetado. ¿Por qué? Porque significaría que el 100% de sus productos, y si no, el 90% de sus productos, tendrían que tener al menos 3 sellos de advertencia o más. Y si seguimos el consejo del semáforo, a partir de los 3 sellos, no son saludables o no son recomendables. ¿Ok? Ahora, les pongo esta descripción aquí porque hablamos de los productos que hay en el súper en general, como si fueran una misma cosa. Y resulta que hay 2 grandes grupos de productos de los que puedo comprar en el súper. Los que son alimentos o productos alimenticios procesados y los que son ultra procesados. Yo no diría que unos son más poderosos que otros, no. Los procesados son los más simples. Alimentos que sí tienen un procesamiento, pero que es mínimo. Adición de sal o de azúcar para su conservación, pero es lo único. El ejemplo más claro son los quesos. Los panes, por ejemplo. Se les agrega un poco de sal, un poco de azúcar para su conservación, para su elaboración, pero es el mínimo procesamiento que tienen. Son productos que derivan directamente de los alimentos naturales. El queso deriva directamente de la leche de vaca y se le agrega cuajo, cultivos lácticos, sal, nada más. El proceso es mínimo. En su mayoría, si ustedes voltean la etiqueta, idealmente deberían de contener 2 o 3 ingredientes máximo. Luego hay algunos quesos, de estos que les decía que son imitaciones, queso tipo panela, queso tipo Oaxaca, y que vemos con ácidos grasos parcialmente hidrogenados, mono y diglicéridos. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde se compran los mono o diglicéridos para hacer queso? Un queso se hace con ingredientes muy simples. Lo mismo ocurre con los panes, les decía, es muy básico, agua, harina, sal. Queso se fermente, se hornea y está listo. Y entonces, todos los alimentos que no entran en esta categoría son los ultraprocesados. Es decir, hay sustancias extraídas de alimentos que no tienen ningún uso culinario común. Lo que les decía, grasas parcialmente hidrogenadas. Ninguno de ustedes va al súper a comprar 1 litro de grasas parcialmente hidrogenadas. Eso no se vende. Son productos o sustancias que se utilizan en la industria de alimentos. Ustedes tampoco van y compran caseína para hacer sus preparaciones. Ningún guisado lleva caseína. Ningún guisado lleva proteína aislada de soya. Se compra el frijol de soya, la preparación de la soya texturizada quizás, o en versión tofu, en versión frijol tierno, edamame. Pero no va uno a pedir, ¿me da medio kilo de proteína aislada de soya, por favor? No sé. Entonces, son ingredientes que no tienen un uso culinario común,
son sustancias sintetizadas por constituyentes de alimentos, lo que les decía, grasas hidrogenadas, almidones modificados. Hay N cantidad de productos, muchos yogures, por ejemplo, que dicen almidón modificado de maíz, almidón modificado de tapioca. ¿Por qué? Para darle textura al producto. ¿Por qué? Porque para producirlo en masa, habría muy poca ganancia si lo hicieran con los ingredientes naturales y respetando los tiempos y los procesos de elaboración del yogur. Ellos necesitan sacar lotes y lotes y lotes, y entonces hay que imitar la textura del yogur, hay que imitar el sabor, etcétera, etcétera, y por eso se utilizan estos sintetizados que son constituyentes de alimentos. Aditivos para modificar sabor, color, gusto o textura del producto final. ¿Cuál es la otra recomendación? Entre menos productos ultraprocesados, mejor. Entonces, otra vez, revisar la lista de ingredientes. Si tiene alguna de estas cosas, de preferencia, dejarlo. Hay una oferta de 20 marcas de pan de caja. Una tiene que ser buena. Seguramente habrá 10 que no, pero de las que quedan habrá una que sea la mejor, con menos aditivos, etcétera, etcétera. Glutamato monosódico, nos hemos clavado mucho en los azúcares, etcétera, y eso para el cuidado de la diabetes está muy bien. ¿Qué ocurre con el glutamato monosódico? Lo mismo que con los edulcorantes, sean naturales o artificiales. Me acostumbran el paladar al sabor salado. Y entonces luego ando buscando más, y eso me descontrola por completo la presión arterial. ¿Qué necesito? Buscar productos que no tengan glutamato monosódico, que son un montón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Un pan que recomiende. Muy bien. Confieso que no había revisado las etiquetas, confieso, pero ya las voy a revisar. Un nuevo universo de cómo leer las etiquetas, exactamente. Gracias. Conmigo Mayra Telles, y pregunta marcas de pan que sí nos recomienden. Ahí les van. Varía de súper a súper, habrá unas que encuentren, otras que no, pero en general hay una marca de pan que se llama Don Teodolo, que vende panes integrales. Vende incluso pan de centeno, pan integral con salvado de trigo, y tiene ingredientes naturales, no tiene todos estos aditivos, y me parece hasta la última revisión que yo hice en mi súper, no tiene ningún sello de advertencia. Entonces, esa es una opción, el pan Don Teodolo, y además es mucho más barato que el pan Wonder, que el Orowit y todas estas marcas muy fancy y muy acá. Esa es una buena opción. Hay otra marca de pan que se encuentra en algunas tiendas naturistas. Es un pan que se le llama macrobiótico y se llama Tao. T-A-O. T de Teresa, A de Alberto, O de Oscar. Tao. Es un pan macrobiótico hecho a partir de cereales germinados, con ingredientes naturales, etcétera, etcétera. Tienen prácticamente ningún conservador. Entonces también son panes, justo una ventaja que tienen esos productos sin conservadores y sin aditivos es, me lo tengo que comer porque si no se echa a perder, y una vez que me acabe esa porción, se acabó el pan. No lo tengo ahí eternamente disponible, ¿no? Exacto. Eso también nos habla de la calidad del producto, ¿no? Que tantos conservadores tenga o no. Y hay otra marca de pan, el problema es que no se encuentra, no es tan disponible en todos lados, una. Dos, es muy cara, pero es muy buena. Es una marca de pan que importamos de Estados Unidos. Es un pan que se llama Ezequiel. Lo encuentran en el área de congeladores junto a las paletas, entre las paletas y los helados y el pay de limón. Ahí en medio está ese tipo de pan que se llama Ezequiel. Se supone que está hecho a partir
de los ingredientes que se mencionan en los versículos no sé qué del libro de Ezequiel de la Biblia, por eso se llama así el libro, son puros germinados. Lenteja germinada, trigo germinado, puras semillas germinadas, todo muy natural. E incluso esos productos tienen permiso de poner la leyenda, este producto no contiene sellos, como un incentivo para el consumidor a decir, mira, mi producto es tan saludable que no tiene ningún sello, cómprame. El problema de ese pan es que es estúpidamente caro. Pero si alguno de ustedes se puede dar el lujo para probarlo una vez, pues junten 3 quincenas, se lo compran, lo disfrutan mucho, ese se guarda en el congelador, es la ventaja, ¿no? Lo pueden conservar por un poquito más de tiempo, irle dando un pellizquito a la vez, ¿no? Pero sabe muy rico, muy, muy rico. Y si no, la otra recomendación es en las panaderías, busquen pan de centeno. Normalmente el que se hace con harina de trigo, incluso el que encuentren en La Esperanza, en El Robo o en cualquier otra de estas cadenas grandes de panadería, ya traen muchos aditivos en la harina de trigo. Entonces, aunque ahí en la mesa de La Esperanza el panadero nada más esté mezclando harina con agua y sal, la harina ya viene con todos esos aditivos incorporados. ¿Para qué? Para que les dure 5 días en la ventana el pan y no se echa a perder. Entonces, en una panadería chiquita, local, de esas que todavía huelen a pan de veras, pregunten por pan de centeno. Ese es mucho más natural, tiene un mayor contenido de fibra, indicado para personas con diabetes, con hipertensión, porque ayuda a regular mucho tanto la glucosa en sangre como la presión arterial. Entonces, esa sería otra opción, el pan de centeno. El pan negro también, si alguno de ustedes lo llega a conseguir. En algunas panaderías venden pan de masa madre, y eso de la masa madre es una preparación previa que se hace, justo dejando fermentar y leudar la masa de pan, para que el resto del pan se fermente con eso y no con aditivos, y no con levadura, sino con ese fermento inicial, por eso se le llama masa madre. Porque a partir de esa se toma un poquito y se fermenta el resto de masa para un pan, y se toma otro poquito de la original, por así decirlo, y esa se utiliza para fermentar el pan en lugar de utilizar ingredientes o aditivos. Entonces, si en la panadería, en La Esperanza, tienen algunos panes que son de masa madre, pueden preguntar por esos y son una opción más saludable que el resto. ¿Alguna otra duda? Por ahora, ¿vamos bien? Seguimos avanzando. Les pongo aquí esas recomendaciones generales para hacer el súper. Primero, revisar. ¿El producto tiene sellos o no tiene sellos? Si los tiene, ¿cuántos tiene? Comparar con productos similares, lo que les decía de las galletas o del pan de caja o del yogurt. La ventaja de que ahora la norma pida que el tamaño de porción sea estandarizado significa que estoy comparando 100 gramos en diferentes productos, pero 100 gramos de ese producto. Entonces, en 100 gramos, en ese producto yo tengo exceso de sodio, pero con esta marca, en 100 gramos no tengo exceso de sodio. Me voy por el que no tiene exceso. Revisar si tiene leyendas de que contenga edulcorantes o cafeína. Si tiene alguna de estas leyendas, de preferencia no lo compren. Revisar la cantidad y la calidad de los ingredientes. Toda esta cosa que decíamos, si tienen unos nombres impronunciables, no los compren. Si son cosas que no tienen en su alacena, glutamato monosódico, eso no lo tengo en mi despensa, no es mi ingrediente, yo tengo ajo y cebolla en polvo. Entonces, no está en mi despensa como ingrediente, no lo compro. Otro detalle, se me había pasado decirles, en la lista de ingredientes, esa que viene tamaño hormiga, a propósito para que uno no la lea, el orden en el que aparecen los productos es proporcional a la cantidad que hay de ese ingrediente. Entonces, si yo voy a comprar un jugo de mango y el primer ingrediente es azúcar y luego agua,
adiós ese producto, porque de lo que más tiene proporcionalmente es azúcar, incluso más que agua. Entonces, lo dejo en el anaquel. Cantidad y calidad de los ingredientes. Y por último, preguntarse, ¿realmente lo necesito? Nadie va a cuestionar aquí si necesito aceite para cocinar. Nadie va a cuestionar si yo necesito a lo mejor sal para sazonar mis ingredientes. Nadie va a cuestionar si yo requiero frijoles, arroz para ponerlo a servir. Pero de verdad necesito ese helado de cookies and cream con jarabe de caramelo, o puedo encontrar otra opción. Ajá. Es un ejercicio de, digamos, de ser muy honestos y muy sinceros y decir, sí se me antoja, pero ¿de verdad me hace falta? O lo podría, o sea, tengo antojo de algo dulce, mejor me como un mango Manila. En lugar de echarme el helado con grasas hidrogenadas, edulcorantes, colorantes artificiales y cosas que mi cuerpo no tiene cómo digerirlas ni cómo procesarlas y que son lo menos saludables. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Con las etiquetas de los alimentos? ¿Todo bien? Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les pido que si tienen ustedes ahí a la mano un papelito, un lápiz, lo agarren para anotar lo siguiente. Les voy a dar 5... Tengo muchas plumas, pero no traigo hojas. Así no, miren, la parte de atrás. Les voy a leer 5 bebidas y les voy a pedir que ustedes, a ojo de buen cubero, calculen cuántas cucharaditas de azúcar creen que tiene esa bebida que les voy a mencionar. Y luego les digo yo el veredicto de la cruda realidad de cuánta azúcar contiene esa bebida, ¿sale? Entonces, denme un segundito. Miren. La primera bebida es una bebida azucarada en polvo. Léase Tang, Zuko, Clyde o cualquiera de estos polvitos de sabores que se venden para agregarle al agua. Imagínense en el equivalente a una lata de refresco, pero pensando que es agua preparada con estos polvitos, ¿cuántas cucharadas de azúcar creen que tengan? El tamaño de porción va a ser ese, el equivalente a una lata de refresco, un vaso de ese tamaño. Entonces, lo primero es bebida azucarada en polvo. ¿Cuántas cucharaditas de las cafeteras? ¿Cuántas cucharaditas creen que tenga? Siguiente bebida, refresco o soda dietética. Todas esas Coca Cero, Pepsi Light, todos los refrescos que se supone que son de dieta. Una lata de refresco, soda, gaseosa, de dieta. Siguiente bebida, llevamos 2. La tercera, jugo de uva. La siguiente, refresco o gaseosa regular, de las que no son de dieta. Y ahí incluyen todos los refrescos, los de cola, los de sabor, manzanita, chaparritas, jarritos, red cola, todos esos están incluidos ahí. Y por último, una limonada. De las que les venden en la fondita o en la comida rápida, de esa limonada que se supone que es natural, de la que piden en el Vips o en el Sanborns, una limonada. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas cucharaditas?
Cuando acaben de ponerlas, pueden levantar su manita. Ahí en las reacciones de hasta abajo les aparece la opción de poner o de levantar la manita, o así en su cámara me hacen con el pulgar arriba de que ya acabaron su ejercicio. Y ahorita vamos a la cruda realidad de cuántas cucharaditas tiene cada una de estas bebidas. Excelente, muy bien. Ya. La manita. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver. Los demás, Eva, quien está con en el perfil de Ángel Silva, Rosy, si nos puedes anotar en el chat si ya estás lista. Soy Eva, ya estoy lista. Perfecto, Rosy, ya vi tu mensaje. Muy bien. Damos un minutito más para que los demás terminen de anotar su apuesta. Vamos a ver quién gana la quiniela. Les vamos a rifar unos vales de despensa. Muy bien, vamos a ver. Primera opción, bebida azucarada en polvo. Tang, Zuko, Clyde, yo creo que Clyde ya no existe, pero existía, todas esas de polvito. En un tamaño de vaso equivalente a una lata de refresco, ¿quién me quiere decir su apuesta? Vamos con Patty primero. 20. 20, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ah, yo puse 30. 30. Bueno. Yo puse La verdad, yo ni 5. compro eso, pero me imagino. ¿Alguien que dé más, que dé menos? Yo puse 5. 5. Yo puse 4. Celestina. No, yo puse 4. No, Yo 4. puse 10. Celestina puse 4. Dalila 10. 10. Irene 5. Irene 5, muy bien. Pues contiene un total de 9 cucharaditas. Ay, me pasé. ¡Qué horror! 9 cucharaditas. Imagínense nada más una lata de refresco vacía y que le rellenen 9 cucharaditas de azúcar. Esos están tomando. Si alguno conoce a alguien que tome de esos polvitos, dígale, déjalo de comprar porque cada porción tiene 9 cucharaditas de azúcar. Mm. Siguiente, teníamos refresco o gaseosa de dieta. De dieta. A ver, alguien más de los que no han participado que nos diga cuál es su quiniela. 5. 5. Ángel, muy bien. 5. 12. Yo también puse 5, Celestina. 10. 5. Por aquí. Pati, 10. 7. ¿Quién más puso 7? Yo puse 8. 8, Eva. Yo puse 10. Pati. 10. Yo puse 12. 12, ok. Rosy se puso tiene 10. Muy bien. Chan, chan, chan. Las que son de dieta no tienen azúcar. Ay, Engaño. Ahora, ¿qué es lo que sí tienen? Toda la bola de edulcorantes que les dije. Todos esos que son de dieta contienen jarabes de maíz de alta fructosa. Y el jarabe de maíz de alta fructosa, una cucharadita de jarabe de maíz de alta fructosa, equivale a 5 cucharaditas de azúcar. Pues yo puse 5. Ajá. Entonces, imagínense la cantidad de dulce que disfrazan, porque claro, son edulcorantes no calóricos. Por eso no hay equivalente en azúcar en esos refrescos de dieta. Pero ¿qué ocurre? Que de todas maneras a nivel del paladar yo percibo ese dulzor. Me satura las papilas gustativas y entonces luego requiero más cantidad para sentir el mismo nivel de dulzor. Por eso también esas chunches son adictivas y no las puedo dejar de tomar. Es como las sabritas, a que no puedes comer solo una. Oh, sí. Mismo.
Ujú. Eso es lo que hacen los artificiales. Todos los artificiales, aporten calorías o no, eso es lo que hacen. Acostumbran al paladar al sabor dulce. Ok, vámonos con el siguiente. Jugo de uva. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Puse 30 6. cucharadas. 7. Puse 7, 8, 6. 6. Yo puse 10. 10. Yo me pasé con 30. Ok. Resulta que tiene 8 cucharaditas. 8 cucharaditas del jugo de uva. Bueno, de por sí tiene fructosa, si es que le ponen fruta. Así es, así es. O sea, eso es solamente de azúcar añadido, pero faltan los azúcares naturales de la fruta, que es la fructosa, más muchas veces esos jugos, además del azúcar, traen otro edulcorante adicional. Porque al parecer con uno no nos basta. Muy bien. Una pregunta, ¿también el de arándanos? También, ¿verdad? Yo creo. Hay algunos jugos que se venden como sin azúcar, de los de arándano o incluso de manzana, etcétera. Hay algunos que se venden como jugos sin azúcar. Otra vez, hay que ir a la etiqueta y revisar, ¿tiene edulcorantes? Sí o no. Si no tiene edulcorantes y no tiene azúcares añadidos, lo puede tomar. Ok, Es gracias. casi seguro que una de las dos lo va a tener. ¿Por qué? Porque se utiliza también, no nada más para cuestión de palatabilidad o de sabor, sino también como método de conservación del producto. Es un método que se llama por concentración de sólidos, en un nombre espantoso. Para lo que se refiere es por concentración de azúcar o de sal, por eso es de sólidos, se conserva el alimento. Así como el bacalao, se pone todo cubierto de sal, de sal, de sal para conservarlo. Lo mismo ocurre con las mermeladas, por ejemplo, se les pone azúcar para conservarlas y que no se echen a perder y que no les salgan hongos. Lo mismo hacen con los jugos. Entonces, casi seguro que una de las dos cosas va a tener o azúcar o edulcorantes. En el peor caso, tiene de las dos. Entonces, ojo con los jugos que dicen sin azúcar. O jugo natural, sí, muy natural, pero con jarabe de maíz de alta fructosa, con acesulfame, con aspartamo. ¿Vamos bien? Sí. Sí, gracias. Siguiente bebida, refresco regular. ¿Quién da más? 15 cucharadas. 15. 12. 12 cucharadas. Yo también 12. 12 cucharadas. 13 cucharadas. 25. Jesús. En una lata, no en un litro. Muy bien, vamos a ver. En una lata de refresco regular, del que no es de dieta, tenemos 10 cucharaditas de azúcar. 10. Ustedes piénsenlo, una lata de refresco no es mucho más grande que un vaso. ¿Ustedes se imaginan a un vaso de agua simple echándole 10 cucharaditas de azúcar? Nadie, ni aunque me guste el agua de sabor, nadie le echa esa cantidad de azúcar al agua. Pero en esa onda se está uno echando las 10 cucharaditas sin enterarnos. Ok, por último, la limonada. 2 cucharaditas. 3 cucharaditas, Celestina. Aquí también anotaron 2. ¿Quién da más? 6. Yo 4. Busco un 4, busco un 5. Yo puse 8. 8 era. Bueno, pues tiene un total de 6,5 cucharaditas. 6,5. Ah, Jesús del Huerto. Así mero. ¿Cómo la ven? Muchísima, muchísima, muchísima que no necesitamos. Entonces vamos a tomar pura agua simple. exacto. ¿Toda es azúcar blanca o azúcar o es artificial Azúcar o es blanca. de la refinada, de la Así peligrosa, de la peligrosa? De la venenosa. Uf, Sí, sí.
Entonces, Bueno. ustedes me dirán, bueno, Jimena, ya nos asustaste, ya me dejaste traumada, ya no voy a tomar limonada, ¿qué voy a tomar? Agua Agua simple, esa es una opción. Te o de digo, fruta. te Y digo, la otra es, hay algunos edulcorantes naturales que se pueden utilizar con moderación. Recordemos, estamos hablando para el cuidado de enfermedades como diabetes. Entonces, ¿tengo que sacrificarme y renunciar por completo al dulzor? No. ¿Tengo que cuidar qué tipo de endulzante voy a utilizar? Sí. ¿Qué endulzantes puedo utilizar? piloncillo, Exacto. El piloncillo o Uso. panela, como le conocen en otros lugares, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque es el concentrado de jugo de caña antes de que pase por todo el refinamiento hasta que llegue al azúcar blanca o al azúcar de mesa que conocemos. Porque además, no sé si lo sepan, pero para que el azúcar llegue a tener ese color, ¿con qué creen que la blanquean? Con cloro. Exacto, ácido. como si fuera mancha de ropa, con cloro. ¿en serio? Ay, no. Y Sí. todo eso se lo están Qué tomando. horrible caso. Ay, qué Se horror. blanquea con cloro. Lo ¿Y qué tan- mismo ocurre ¿Y qué tan con- buena es el azúcar, esa morena, cómo le llaman? Mascabado. Mascabado. Exacto. El azúcar mascabado es, digamos, un pasito después que el piloncillo. Es más recomendable el piloncillo que el mascabado, Ok. pero el mascabado es 1000 veces mejor que el azúcar morena o que el azúcar blanca o refinada, y ya ni les digo del azúcar glass. ¿Y la melaza? La melaza es una opción porque es el piloncillo o la panela hecha jarabe, se somete a calor para que se derrita, y Ujú. esa es la melaza. Entonces, esa es recomendable. El jarabe o la miel de maple es recomendable porque tienen esa y la de agave un bajo índice glicémico. Es decir, son endulzantes que contienen azúcar. No eres la comedia. Glucosa. Pero ¿qué pasa? Cuando un producto es de bajo índice glicémico, esa glucosa que contiene se tarda en pasar a la sangre. Entonces no me hace un pico de glucosa en sangre como si lo hace el azúcar, que pasa rapidísimo a la sangre. Me lo como y ya casi lo estoy percibiendo en mis niveles de glucosa en sangre. En cambio, con estos endulzantes, el índice glicémico es mucho más bajo y entonces se tarda en pasar y no me hace un pico de azúcar en la sangre. ¿Ok? Igual es la stevia. Irene creo que tenía una duda. No, te dijeron de la stevia. La stevia es recomendable siempre y cuando sea stevia pura. Porque ¿La hojita? en alimentos, exacto, hay algunas que traen la stevia hecha polvo, refinada, para que parezca azúcar blanca, como la esplenda que le echan al café, y que además de stevia trae sucralosa, trae mitad y mitad. Y entonces nos están vendiendo gato por liebre. Busquen que sea stevia natural, de hojita. Pero Lo ¿sabes mismo qué? con- Pero ¿sabes qué? Que el truco, porque yo sí he leído las etiquetas y dice 0.07% de stevia. O sea que nada más te engañan, Exacto. porque te estás tomando quién sabe qué cosa. Así es, así es. Entonces, justo, o sea, otra vez, la industria de alimentos va a buscar ganar dinero sí o sí. ¿Dudas hasta aquí? Íbamos con los endulzantes. Entonces, el jarabe de maple o el jarabe de agave tienen bajo índice glicémico. Ahora, igual que con la stevia, con el jarabe de maple, tienen que checar que solo sea jarabe de maple, porque las marcas más comerciales lo que traen es agua, azúcar, colorante, caramelo, 70 y no sé qué, y luego algo de jarabe de arce. Entonces, vigilen que sea miel de maple o jarabe de maple auténtico. ¿Y la miel de maguey? Dígame. La miel de maguey.
Esa también es muy buena. Venden una que es miel y otra que es aguamiel de maguey. Cualquiera de las dos, muy recomendable. Sí. Gracias. Esa que nos está enseñando Celestina es un jarabe de agave azul orgánico. Se vende en el Costco. Y la verdad es que sale muy rendidor, porque con muy poquito se puede utilizar para repostería, para endulzar el agua, para los hot cakes, para cualquier tipo de preparación es útil y es muy buena. Muchas gracias por compartirlo, Celestina. Y también en el Costco venden jarabe de maple orgánico, que es solo jarabe de maple. Y la verdad es que está a un precio accesible. Entonces, si ustedes no tienen membresía, pero la comadre o la vecina tiene, pídanles que les compren de ese jarabe de maple y lo utilizan para endulzar. Verán que necesitan muy poquita cantidad para dar ese sabor dulce. Muy poquita cantidad. Sí lo he probado, sí lo he comprobado. Excelente. Y por último, si no les da para andar cobrando jarabe de maple, miel de agave, etcétera, se consiguen dátiles o ciruelas Miel de dátil. pasas. Sí, sí. Se ponen, por ejemplo, si yo voy a hacer un vaso de licuadora para agua de sabor, para licuado, etcétera, con 2 o 3 dátiles o ciruelas pasas, de 2 a 3 piezas, las pongo a remojar en un vasito con agua apenas a que las cubra. Las pongo a remojar 10, 20 minutos y de plano la ven muy seca y muy tiesa. Pasado ese tiempo, echan el agüita de remojo y las frutas, sea el dátil o la ciruela pasa, y lo utilizan en lugar de azúcar o de endulzante para el vaso de la licuadora, para el agua, para el jugo, para el licuado, para lo que sea. Y con eso se endulza todo. Dátiles y ciruelas pasas también tienen bajo índice glicémico, 1, y 2, contienen muchísima fibra. Sí, Celestina, dígame. Sí lo he hecho, pero además yo tengo otra opción, uso eso, las ciruelas o los dátiles, unos higos que también los he conseguido deshidratados ahí en Costco, Sí. con esos también los remojo porque están muy duros y también con esos endulzo mis licuados. Así es, así es. Venden unos higos deshidratados, es higo blanco. Claro, ya deshidratado se ve cafecito, pues, ¿no? Pero esos también aportan mucho dulzor, justo por lo deshidratado, queda muy concentrado todo, tanto el azúcar natural de la fruta como vitaminas, como minerales, y se puede utilizar muy bien para endulzar los productos. Efectivamente. Muchas gracias por compartir. Entonces, con eso más o menos tenemos una idea y no nos quedamos en blanco de, bueno, y entonces ya no tomo nada, ya no endulzo nada, no hay que renunciar, nada más hay que elegir mejor, ¿vale? Una pregunta, el fruto del monje es igual que la stevia, ¿verdad? Sí, en el sentido de que son de origen natural y son endulzantes de bajo índice glicémico y que aportan un mínimo de calorías. Entonces, sí, la fruta del monje también funciona como la stevia. Ahí está Celestina mostrándonos en su video la bolsa de higos, que igual también se vende en el Costco. Déjenme ver. Yo a mis licuados les echo arándano. A los licuados les echa arándano. Sí. Recomendación con eso, mejor utilice la ciruela pasa o los muy bien. o los dátiles. Muchas gracias, Celestina. Ya espero que hayan alcanzado a ver ahí en su cámara. Esa es la marca de ellos. ¿Por qué? Porque el arándano, las otras frutas deshidratadas de manera natural son muy dulces, entonces para su conservación y su vida de anaquel no reciben mayores aditivos. Pero los arándanos sí, porque no sé si han tenido oportunidad de probar el arándano rojo crudo, o sea, fresco. Es caro, pero es ovaladito, así rojo, rojo brillante, y es súper, mega, hiper, turbo ácido. Más que la maracuyá. Más que el limón. Es súper ácido. Entonces,
Ese sabor que usted percibe del arándano es más de azúcar que de arándano, porque el arándano natural es súper ácido. Entonces, mejor utilice otra fruta deshidratada para el licuado. La ciruela pasa es muy buena opción. Muchas gracias. ¿Y la pasa, qué opinas de las pasitas? Porque La también lo pasita hago. también Porque puede lo hago. funcionarle mejor, sí. Ujú. Mejor que los arándanos, porque a eso sí les agregan muchísima azúcar. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? No, Bien. Yo al agua de fruta nunca le echo azúcar. Eso está súper bien. Con el azúcar natural de las frutas tenemos más que suficiente. Sí. Déjenme nada más, vamos a repasar una última cosa en el tema del etiquetado. Nos fuimos un poquito por el lado de los azúcares y demás, pero recordemos que también estamos abarcando De la sal. prevención y o tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, lo más lógico, lo más obvio es el exceso de sodio. Entonces, buscar productos que no tengan exceso de sodio, que no tengan glutamato monosódico, pero hay otra cosa importantísima a cuidar en estos casos y es la cantidad de grasas saturadas en un producto. El consumo de grasas y en específico de grasas saturadas es algo que tenemos que vigilar muy de cerca cuando estamos trabajando con personas que tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque hay les platicaba yo en la primera sesión que en nuestras venas y nuestras arterias hay una capita superficial, digamos la que ve al interior de nuestras venas y arterias, es muy delgadita, se parece como a la membranita del huevo, hagan de cuenta, súper delgadita. Se llama endotelio vascular. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya hay una alteración, hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, como lo puede ser la hipertensión, la diabetes, sobrepeso, obesidad, etcétera, debajo de esa capita del endotelio vascular, todo nuestro sistema circulatorio está mucho más susceptible y propenso a acumular grasas oxidadas. Esa idea que teníamos de que era en la parte que está en contacto directo con la sangre donde se nos acumulaban plastas de grasa, no es lo más preciso. Imagínense otra vez, siguiendo la analogía de la membranita del huevo, imagínense que entre el huevo y esa membranita se empezaran a acumular como espumas de grasa. Hagan de cuenta qué es lo que pasa en nuestras venas y arterias cuando ya hay una disfunción del endotelio vascular. Y eso es susceptible cuando hay casos de enfermedades inflamatorias como hipertensión y diabetes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros hábitos? Limitar el consumo de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque esas son las que mayormente se oxidan y se convierten en estas espumas de grasa oxidada que se acumulan por debajo de esa membranita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se me va acumulando aquí la grasa y se cierra y se estrecha y se estrecha y se estrecha cada vez más para el paso de la sangre. Y entonces mi cuerpo tiene que bombear con más fuerza para que pase la sangre a través de un orificio más angostito. Y por eso se eleva la presión arterial. Es lo que hacen, por ejemplo, con una manguera de agua, sale el chorro de agua. Pero ¿qué pasa si yo le voy poniendo el pulgar y obstruyo la mitad de la manguera? Sale el chisguete con mayor presión. Es exactamente lo mismo que pasa, pero adentro, en nuestro sistema circulatorio. Entonces, además de cuidar en las etiquetas de los productos el contenido de sodio, hay que cuidar que no contengan grasas saturadas, por lo menos no en exceso. ¿Y cuáles son las grasas saturadas? Dirás tú, todas aquellas que se encuentran en productos de origen animal. Léase lácteos, huevo, carne y toda la carne, ¿eh? Eso incluye carnes rojas, pollo, pescado. Los mariscos tienen muchísimas grasas saturadas, muchísimo colesterol. Y también
uno que se puso muy de moda, que es el aceite de coco. Ese también tiene grasas saturadas. Tip para reconocer un producto con grasas saturadas. A temperatura ambiente, la grasa se ve sólida, como la mantequilla, la manteca, el mismo aceite de coco, la grasa que está en los cortes de carne. Esa grasa saturada se ve a temperatura ambiente en estado sólido. Las grasas mono o poliinsaturadas se ven líquidas a temperatura ambiente. Los aceites vegetales, los de cocina, el de olivo, los que utilizo para aderezar, etc. Entonces, Yo a veces cocino con aceite de coco. Yo también. se pensé puede que era cocinar bueno. con aceite de coco. Lo que yo les recomendaría es no lo hagan diario. Ujú. Una De vez vez a en la cuando. semana, 2 veces a la semana, máximo, máximo, máximo. Y las demás veces cocinen con otro tipo de aceite. Ok. Ujú. Ajá. Y Y, aceite de coco por fuera, todo lo que quieran. Para el cabello es buenísimo, para la piel, para hidratar, para ponerse, después de que se lavaron los dientes en la noche y antes de irse a dormir, se embarran aceite de coco, forma una capita de grasa que previene la formación de sarro dental. Untado por fuera, todo lo que quieran. Ingerido, no tanto. Con moderación, con moderación. Sí. Tampoco se trata de generar pánico ni aversión a ningún producto, pero con moderación. ¿Sale? Sí. ¿y ¿Es qué hay con cierto que el aceite más barato es el mejor? Sí y no. Te voy a decir por qué. El de canola o el que viene con mezclas de aceites son los más baratos. El problema es que muchas veces, o sea, esos aceites por sí solos, el de canola, el de girasol, de maíz? son buenos para cocinar. El de maíz también es muy bueno, pero cuando vienen mezclas de aceites, que puede contener aceite de girasol, puede contener aceite de canola, son mezclas de varios aceites, son los remanentes que quedan de las producciones de esos aceites. Entonces, a veces el aceite viene contaminado o no viene con la mejor calidad. Ok. ¿Sí? Entonces, mientras no sean mezclas de aceites y sea de un solo ingrediente, de una sola semilla, de canola, de girasol, de maíz, todo bien y pueden comprar el que sea. El de aguacate es bueno, es caro, pero es muy bueno. Aguanta temperaturas muy para altas. Entonces, si van a para empanizar, guisar. si van a freír, el aceite de aguacate y el de Ok. maíz, les aguantan altas temperaturas. Las abuelitas siempre usaban manteca. Porque las grasas saturadas aguantan mucha más temperatura. Usted pone manteca y se tarda muchísimo tiempo en que empiece a oler a quemado. Aguantan, se llama eso punto de humo. Y las grasas saturadas tienen un punto de humo muy elevado, aguantan muchísima temperatura. Los aceites vegetales no tanto. Pero le decía, el problema con las grasas saturadas es que son las que se oxidan más fácilmente y entonces se generan esas espumas de grasa oxidada en todo nuestro sistema circulatorio. Por eso, se pueden quitar, sí, pero se requiere ya de una intervención como del doble de esfuerzo con la dieta, con el ejercicio, a veces con medicamentos, suplementos dirigidos muy específicos para deshacer eso. Siempre es así, cuesta más revertir esas condiciones que construirlas. Entonces, de preferencia, con moderación. Sí, Celestina. Ok. ¿Qué hay con las qué hay con las grasas trans? Es malo, ¿no? Son muy malas. Y le voy a decir, las grasas trans en la naturaleza no existen. Son invento nuestro. Gracias por participar, humanidad. Esas corren por nuestra cuenta. ¿Cómo se producen las grasas trans? Les decía que la industria de alimentos busca generar ganancia. Y para eso, una de las muchas estrategias es abaratar los costos. Es decir, utilizar ingredientes que me salgan baratos y a los cuales les pueda sacar mucha ganancia.
Entonces, para muchos productos, en lugar de hacer, por ejemplo, pasteles con mantequilla, que la mantequilla sería un ingrediente caro si lo quiero producir masivamente, utilizan grasas parcialmente hidrogenadas. Entonces les decía, la mantequilla es una grasa saturada que a temperatura ambiente está en estado sólido. Un aceite está en estado líquido. Pero ¿qué hacen? Que a nivel químico, a esas grasas se les mete hidrógeno, por eso son grasas parcialmente hidrogenadas. Se les inyecta hidrógeno, es como si una botella de aceite con una máquina especial les inyectaran hidrógeno y entonces cambia la conformación química de esas grasas y se convierten en sólidas. Entonces imitan a las grasas saturadas, siendo que vienen de aceites vegetales. La margarina es el ejemplo clásico de ese tipo de tratamiento industrial o de tratamiento químico de las grasas. ¿Qué ocurre? Que sí, esas grasas se convierten y se hacen sólidas, pero hay unos productos que se cuelan ahí, producto de esa hidrogenación, que no estaban contemplados en el radar, y son las dichosas grasas trans, que son súper dañinas. ¿Por qué? Porque son agentes, se les llama así, oxidantes. Sí. Y entonces a nivel celular en el cuerpo producen muchos daños porque van oxidando, 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 cuando lo que queremos es proteger a nuestras células de radicales libres y de agentes oxidantes. Entonces, por eso las margarinas no se recomiendan para nada y los productos que contengan grasas parcialmente hidrogenadas tampoco se recomiendan. Hay muchos helados y productos lácteos que para imitar la textura y el sabor grasosito de la leche, del yogur, del queso, del helado, utilizan estas grasas hidrogenadas ¿para qué? Para abaratar costos. Eso es todo, porque nadie se preocupa en la salud sino en vender. Por lo menos desde el lado de la industria de alimentos. Ok. ¿Vale? Una Gracias. pregunta. El aceite, en el Sam's venden un aceite de olivo de 4 litros. Ajá. Ese para cocinar está bien, porque según sé, el aceite de olivo no se debe de llevar a altas temperaturas, entonces ya. Efectivamente. Ya me Efectivamente, el aceite de olivo no se recomienda para altas temperaturas ni por tiempos prolongados, es decir, para hacer frituras profundas, para hacer capeados, para hacer empanizados, cero se recomienda el aceite de olivo. ¿Por qué? Porque con la exposición al calor cambia su estructura química y entonces pierde los beneficios que tenía el aceite de olivo en estado crudo. Entonces, si lo va a utilizar para sofreír unas cebollitas, echar unas verduras que se cocinan en su jugo y ya, está perfecto y lo puede utilizar sin problema. Le digo, si lo va a utilizar para otro tipo de preparaciones, tacos dorados, etcétera, cosas que requieren fritura a alta temperatura y por tiempos prolongados, utilice otro tipo de aceite. El de maíz es muy bueno para eso, pero el de olivo, sí, para altas temperaturas y por tiempos prolongados, no se recomienda en caliente, se recomienda mejor en crudo para aderezar ensaladas. Puede incluso hacer un arroz al vapor y aderezarlo al final con aceite de olivo en lugar de freír el arroz antes de ponerlo a cocinar. Esa es una recomendación, por ejemplo. Ajá. Está bien. ¿El aceite de soya? El aceite de soya también funciona muy bien, también funciona muy bien. A veces está caro, a veces está barato, como que va y viene, pero ese también funciona muy bien para cocinar. Gracias. No hay de qué. Gracias. Pues si no hay más dudas por ahora, creo que cerraríamos con esto la segunda sesión del taller. Y ya para esta última, que tendremos en julio, vamos a ver ya algunos consejos, recetas y tips prácticos para poder mantener estas recomendaciones de autocuidado en nuestra vida cotidiana. Que no resulte que tengo que tener una dieta muy especial, muy exclusiva, no puedo salir a comer a cualquier lado porque me tengo que cuidar muchísimo. Eso es un mito. Se puede cuidar la salud, pero hay que tener las herramientas para ello. Entonces, para la siguiente sesión que tendremos en julio, vamos a ver unas recetas caseras de sustitutos de sal, porque luego los sustitutos de sal que se venden en el súper o en otras tiendas son caros. Entonces vamos a ver recetas caseras para sustitutos de sal, qué tipo de hierbas y especias puedo utilizar para sazonar mis alimentos en lugar de estar añadiendo sal
de más que no necesito. Y vamos a ver algunos consejos prácticos para conteo de carbohidratos y de control de glucosa con alimentos cotidianos. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Sí. Está muy bien. Muy Perfecto. interesante. Muchísimas gracias por su Sí, cómo participación. no, gracias. Gracias a ti, Gracias a- Chame. Gracias a usted. Al Por contrario, gracias conectarse. por esta maravillosa Gracias. clase. Muchas Me gracias. da mucho gusto saludarlas. Gracias. Que estén Igualmente. muy bien. Y nos estamos Gracias, viendo buenas cualquier noches. duda ahí en Hasta WhatsApp. luego. Finales de julio. Gracias. Finales de julio, sí, nos vemos. Finales. Bye. Nos vemos. Gracias, Ele. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. Bye.